están todos? Veo que nos están escribiendo de diferentes farmacias. Hola Karim, hola Walter, hola Linda, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todos. Mi nombre es Cris Basurto y los voy a acompañar esta noche como presentador al segundo congreso, a la segunda conferencia, perdón, a la segunda conferencia del programa de especialización de Eurofarma. Esta fecha tenemos el tema de bioequivalencia e intercambiabilidad a cargo de la doctora Gutiérrez Raza, a quien en breve conoceremos. Antes de dar inicio, quiero darle algunas recomendaciones a todos. Veo que algunos están en el chat poniendo su asistencia con su nombre. No se preocupen que la asistencia se va a tomar al final a través de un link. Repito, la asistencia no la vamos a tomar por el chat. En este momento no es necesario que pongan su nombre o de dónde se escriben por el chat, debido a que al final vamos a compartir con ustedes un link y les vamos a enseñar cómo completarlo para que puedan tener la asistencia y con esta su certificado por la fecha de hoy. Muy bien, igual en cualquier momento pueden hacer preguntas que se van a leer al final también. Para poder dar inicio a esta segunda fecha, quiero presentar a Luis Castillo. Él es gerente de entrenamiento de Eurofarma, quien nos va a dar la bienvenida. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Luis, ¿qué tal? Activa tu audio, por favor. Ahí el profesor está enviando la solicitud. Dale clic a aceptar. Sí, perfecto. Hola Cris. Buenas noches. Buenas noches con todos los que están en este momento en la sala. En primer lugar, darles la bienvenida a esta noche de conocimientos, a esta noche de aprendizaje y al mismo tiempo felicitarlos por aprovechar estas oportunidades, por ese deseo de querer seguir aprendiendo, de seguir profesionalizándose. Realmente los momentos que estamos viviendo, dentro de todo lo que está pasando, nos dan oportunidades de poder tener estos momentos de aprender, de conocer más cosas y de seguir creciendo como personas, como profesionales. Nuevamente mis felicitaciones. Por eso, de corazón deseo que lo que se va a compartir esta noche sea de mucho interés y sea de mucha utilidad para ustedes. Sin más, quiero dar pase al video que vamos a presentar justamente sobre el tema que nos reúne hoy, sobre bioequivalencia e intercambiabilidad. Bienvenidos. Con más de 45 años de tradición, Eurofarma es la primera multinacional farmacéutica de Brasil y cuenta con una de las mayores fuerzas de ventas y propaganda médica de Latinoamérica, con cerca de 2.800 visitadores médicos y 6.300 empleados. Además de 12 fábricas en América Latina, Eurofarma tiene operaciones en 20 países de la región. En 2017 tuvo ingresos récord de $1.2 millones. El complejo industrial de Itapeví destaca con una superficie total de 300.000 metros cuadrados, una producción anual de más de 323 millones de medicamentos y una inversión de $56,3 millones en investigación y desarrollo, con 200 proyectos, manteniendo Eurofarma el compromiso de lanzar 20 productos nuevos al año, siempre en busca de los mejores resultados. Eurofarma se ha convertido en pionera en el estudio y la producción de medicamentos bioequivalentes, certificada por los organismos reguladores más exigentes del mundo, con eficacia y seguridad demostradas. ¿Por qué elegir bioequivalentes Eurofarma? Porque actúan de la misma forma que el producto de referencia. Contienen el mismo principio activo y llegan con la misma velocidad y cantidad a la circulación sanguínea, de modo que producen el mismo efecto terapéutico. Todo esto es confirmado por el estudio de bioequivalencia que compara el bioequivalente Eurofarma con el producto de referencia en un mismo sujeto. El resultado es la mejor relación entre costo y beneficio para los pacientes, lo que garantiza la adhesión al tratamiento con seguridad y resultados comprobados. Mayor información en bioequivalenteseurofarma.com. Muchísimas gracias por el video, muchísimas gracias también Luis Castillo por la presentación, por la bienvenida también.
Y nuevamente, ya que hay más personas que se están conectando con nosotros el día de hoy a esta segunda fecha, a esta segunda conferencia del programa de especialización de Eurofarma, quiero darles la bienvenida nuevamente a todos y a todas que se conectan de Lima y de todas partes, de todo el Perú. Tenemos por ahí en el chat saludos de María Virginia, de Ruth, de Isabel, de Angélica. Por ahí hay un par de personas que nos han preguntado por el audio. Validemos si alguien tiene algún problema con el audio, puede escribirlo ahí para que producción se ponga en contacto con ustedes por interno, pero ya hemos validado que se escucha bien. Hanley, bienvenida, bienvenido. Angelina, bienvenida. Ruth. Muy bien, están todos conectándose. También por ahí nos pueden comentar desde dónde, desde qué parte de Perú se conectan, para también mandar saludos por allá a todos lados. Bien, sin más, volver a repetir las indicaciones acerca de la asistencia se va a tomar al final de la conferencia de hoy, al final de la ponencia del día de hoy, a través de un link que les vamos a compartir más adelante y les vamos a enseñar cómo se utiliza. Bien, entonces, para esta fecha, para esta segunda conferencia, con el tema de hoy, la bioequivalencia y la intercambiabilidad, quiero darle paso a nuestra ponente del día de hoy. Ella es la doctora Elizabeth Gutiérrez Raza, quien es químico farmacéutico y gerente de asuntos regulatorios. Doctora Elizabeth, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto de poder participar y estar con ustedes para traerles este tema tan importante que es la intercambiabilidad y los estudios de bioequivalencia. ¿Me permiten un momento, por favor, para poder proyectar? Claro que sí, doctora, bienvenida. Mientras tanto, quiero recomendarle también a los participantes que cualquier pregunta la pueden hacer durante toda la conferencia y al final la vamos a leer para que no se olviden. La pueden ir escribiendo y el equipo de producción va a estar atento a todas las preguntas que pueden ir saliendo. Muy bien, en breve vamos a comenzar. Esperamos un momentito, por favor. Cris, estoy teniendo problemas para poder compartir la presentación. Ok, pero vamos a ver, doctora, si producción la puede ayudar. Producción, por favor, a ver. Sí, producción me dice que está tratando de ayudarte por interno. Y mientras tanto, vamos haciendo algunos saluditos. Por ahí se conecta Leo desde Loreto, que genial. Tenemos la selva también desde Cusco. Está Ruth. A ver, ¿quién más tenemos por acá? Tenemos a Milagros de San Juan del Lurigancho, desde aquí de Lima. Y producción ahí está compartiendo. Doctora, ¿la puede ver? ¿Ya la compartió usted misma? Ya está, perfecto. Entonces, ahora sí, ponerlo en modo presentación nomás para que lo podamos ver en grande. Correcto. Gracias. Listo, bienvenida. El espacio es suyo, doctora. Ok. Bueno, buenas noches. Buenas noches con todos. Es un gusto compartir este espacio con todos ustedes y poder hablarles sobre este tema tan importante que se refiere a la intercambiabilidad de los medicamentos en el Perú. Debemos empezar a hablar de la intercambiabilidad entendiendo cuál es el objetivo de demostrar la intercambiabilidad de medicamentos en nuestro país. El propósito de la intercambiabilidad es demostrar que dos medicamentos que contienen el mismo principio activo, la misma dosis y la forma farmacéutica cumplen con características equivalentes en términos de calidad, eficacia y seguridad en el paciente. La calidad, como todos nosotros sabemos, se obtiene desde la fabricación de los productos basados en las normas de correcta fabricación, las buenas prácticas de manufactura, que nos permite la calificación de proveedores para poder obtener los mejores principios activos, los excipientes, y mantener la trazabilidad dentro del desarrollo de la fabricación propia del producto. Pero esto no es suficiente para un producto. Hay que demostrar la seguridad y la eficacia del mismo. La seguridad se realizará mediante la determinación de un estudio, como puede ser el estudio de biodisponibilidad comparada con respecto al referente
y la obtención de la equivalencia terapéutica que garantiza la eficacia del medicamento. Hablemos desde cuándo aparece el término intercambiable. Este término aparece en el año 1962 y aparece en los Estados Unidos cuando las patentes de los productos de las grandes empresas farmacéuticas empiezan a expirar y por tanto aparece la preocupación y la generación de nuevos productos que son con los mismos activos, las formas farmacéuticas y las concentraciones que estos productos. Sin embargo, hubo una preocupación muy importante, que era garantizar la eficacia del producto. Por tanto, lo que sucede es que estos productos deban desarrollar algún tipo de estudio que permita su comparación con el mismo efecto, seguridad y calidad que el innovador. Por supuesto que esta idea de intercambiabilidad ha sido tomada muchos años después por nuestra región, la misma que empieza la implementación desde 1999, tomada por Brasil, donde se convierte en exigente la demostración de la intercambiabilidad mediante estudios de bioequivalencia o mediante estudios de bioexección. Actualmente en Colombia se viene implementando la primera fase, o ya se implementó la primera fase en los años 2014 y 2017 con 186 moléculas. Actualmente están en un periodo de desarrollo del 2018 al 2021 para demostrar la intercambiabilidad de 190 moléculas. En Chile sucede exactamente lo mismo. Ellos han empezado el proceso a partir del 2016 y con un cierre al 2021 de 90 moléculas. En México, igualmente, todos los productos genéricos, llamados genéricos o multifuentes aquí en el Perú, deben demostrar su intercambiabilidad. Pero ¿qué pasa en nuestro país? En nuestro país, con el Decreto Supremo 024, publicado en septiembre del 2018 y con entrada en vigencia en marzo del 2019, se establece una primera fase determinando que 7 moléculas deban demostrar su intercambiabilidad con estudios in vivo o estudios in vitro. Dentro de ellas solamente 2 deberían demostrar su bioequivalencia y los demás por perfiles de disolución o bioexección. En esta misma norma, publicada en el 2018, se establece que hasta el 2024, todas aquellas formas farmacéuticas como los jarabes, soluciones inyectables, soluciones orales, diferentes a lo que son los medicamentos de liberación inmediata, deben demostrar su intercambiabilidad. Más adelante les voy a poder mostrar cómo es que se alcanza esta intercambiabilidad. Es importante saber que nuestra normativa faculta a todos los titulares del registro sanitario o administrados el que puedan solicitar la intercambiabilidad de sus productos siempre y cuando cuenten con los estudios, ya sea de bioequivalencia, sea de bioexección o estudios comparativos desde el punto de vista de calidad para obtener medicamentos intercambiables. El marco legal en el Perú. Con la ley 29459, ley muy familiar para todos los que formamos parte de la industria farmacéutica, definitivamente aparece por primera vez el término de intercambiable, estudios de intercambiabilidad. En esta ley lo que mencionan es que para efectos de la inscripción y la reinscripción o renovación en el registro sanitario se requieren estudios de intercambiabilidad. En esta misma ley se establece que se generará una reglamentación y procedimientos específicos. En el Decreto Supremo 016, Decreto Supremo de esta ley,
aparece como parte de los requisitos para la inscripción y prescripción de medicamentos los estudios de equivalencia terapéutica para demostrar la intercambiabilidad. Término importante que lo vamos a ir revisando posteriormente. Y el decreto supremo, el 024, que establece las condiciones específicas en el reglamento que regula la intercambiabilidad de los medicamentos. Dentro de este decreto supremo 024, el reglamento que establece las condiciones para demostrar la intercambiabilidad, aparecen definitivamente los métodos o las formas o los tipos de estudio que podemos utilizar y desarrollar para demostrar la intercambiabilidad. Aparecen también las guías internacionales sobre las cuales nosotros podemos trabajar y desarrollar estos estudios. Pero una de las partes más importantes que considero que existen dentro de los reglamentos o de cualquier tipo de ley o directiva son los conceptos, porque estos conceptos, siendo los principales, los que les voy a mostrar, nos van a ayudar muchísimo a entender este tema que parece muy complejo, que es muy complejo, que es bastante técnico, pero que es lo que nosotros debemos entender para poder clasificar y calificar los productos que con los que nosotros trabajamos. Estos conceptos claves son biodisponibilidad, medicamento multifuente, equivalente farmacéutico, alternativa farmacéutica, equivalente terapéutico, medicamento intercambiable, el producto de referencia o el comparador. En la norma y en ninguna norma o ley del Perú aparece la definición de medicamento genérico. Sin embargo, más adelante nos daremos cuenta que nosotros al medicamento genérico lo vamos a llamar cuando sea un medicamento multifuente intercambiable. Empiezo con ¿qué es un medicamento genérico? Como ya lo he mencionado, el término genérico no se encuentra definido en nuestro país. Pero ¿cuál es la acepción o el concepto que se maneja internacionalmente y que es utilizado por los otros países de la región, a excepción de Perú? Un medicamento genérico es un medicamento creado para ser igual a un medicamento de marca innovador, ya comercializado en cuanto a su dosis, concentración, vía de administración, calidad, características de rendimiento, seguridad y uso previsto, que es la eficacia. Estas similitudes o características ayudan a demostrar la intercambiabilidad a través de estudios de bioequivalencia o bioexcepción, lo que significa que un medicamento genérico funciona de la misma manera y proporciona el mismo beneficio clínico que su referente o su innovador. En otras palabras, podemos hablar que podemos sustituir un medicamento innovador por un referente o referente por un medicamento genérico. ¿Qué es la biodisponibilidad? La biodisponibilidad es la velocidad y la cantidad del principio activo o porción del principio activo que es dentro de una forma farmacéutica que ejerce la acción terapéutica y que es absorbido al torrente sanguíneo al lugar de acción. Existe la biodisponibilidad intravenosa y la biodisponibilidad oral. La biodisponibilidad intravenosa será considerada al 100% porque con su misma administración llega al torrente sanguíneo inmediatamente. Mientras que la biodisponibilidad oral tiene todo un proceso en su camino. Ahora, hablemos de medicamento multifuente. Los productos que actualmente nosotros podemos encontrar en el mercado son medicamentos multifuente,
¿ok? Y son multifuentes, son multi porque vienen de diferentes laboratorios. Entonces, un medicamento multifuente es aquel que nosotros llamamos genérico, y lo llamamos genérico porque tiene la denominación común internacional, ¿correcto? Son los medicamentos de marca que tienen una marca de fantasía. Pero un medicamento multifuente es un equivalente farmacéutico, puede ser un equivalente farmacéutico o una alternativa farmacéutica. Es importante entender estas palabras, estos conceptos. No existe equivalente, existe equivalente farmacéutico, y la palabra equivalente o alternativa tienen que estar direccionados hacia algo en específico. En materia de lo que nosotros estamos hablando, hablemos de un equivalente farmacéutico. ¿Y qué es un equivalente farmacéutico? Un equivalente farmacéutico es un medicamento que, comparado con un innovador, va a presentar la misma concentración del activo, la misma forma farmacéutica, la misma vía de administración y estándares de calidad comparables. ¿Qué es una alternativa farmacéutica? Una alternativa farmacéutica, de igual manera, tiene la misma concentración del activo, tiene la misma vía de administración, pero puede tener diferente forma farmacéutica, es decir, un comprimido versus una cápsula, concentración y o composición química diferente con respecto a si es una sal o un éster. El equivalente farmacéutico y la alternativa farmacéutica pueden o no ser bioequivalentes o equivalentes terapéuticos. Esto se va a demostrar con los estudios específicos que se deben desarrollar. Una alternativa farmacéutica no es considerado un equivalente farmacéutico. Cuando hablamos de un equivalente farmacéutico, por eso es importante, perdón, de un equivalente terapéutico, es importante que los conceptos estén claros. Todo el tema de intercambiabilidad está basado en comparación, y la comparación está hecha precisamente entre un medicamento multifuente, que puede ser un equivalente farmacéutico o una alternativa farmacéutica, y un medicamento de referencia o un innovador. Cuando hablamos de equivalencia terapéutica, cuando un equivalente farmacéutico o una alternativa farmacéutica tienen o presentan los efectos semejantes o esencialmente los mismos. ¿Eso qué significa? Que al ser comparado un equivalente farmacéutico o alternativa farmacéutica con un innovador, van a tener efectos, van a tener una eficacia, una eficacia comparada muy similar entre ambos. ¿Esto cómo lo podemos demostrar? ¿Cómo llegamos a demostrar que tenemos y estamos hablando de un equivalente terapéutico, que van a tener las mismas, que se van a repetir las indicaciones entre uno y otro? Esto lo podemos demostrar mediante estudios. ¿Estos estudios cuáles son? Los estudios farmacocinéticos, que son los estudios de bioequivalencia, los estudios farmacodinámicos, los estudios clínicos comparativos y los estudios in vitro, que están relacionados con la bioexcepción. ¿Qué es un medicamento? ¿Qué es un medicamento intercambiable? En esta gráfica, nosotros podemos verificar que todo nace de los conceptos de equivalente farmacéutico y alternativa farmacéutica. Estos equivalentes, al ser comparados y desarrollados mediante estudios, vamos a obtener un equivalente terapéutico. Y un equivalente terapéutico, hablamos de qué es un medicamento intercambiable. Entonces, ¿qué es un medicamento intercambiable? Es un producto terapéuticamente equivalente al de la referencia. Actúa esencialmente de la misma manera que el producto de referencia,
llegan esencialmente con la misma velocidad y cantidad al torrente sanguíneo, la biodisponibilidad, producen esencialmente el mismo efecto terapéutico, lo cual hace que estos productos comparados y con estos resultados puedan ser intercambiables en la práctica clínica. ¿Por qué es importante demostrar la intercambiabilidad? La intercambiabilidad es un proceso mediante el cual un medicamento multifuente demuestra ser terapéuticamente equivalente al producto innovador o de referencia. Entonces tendremos multifuentes intercambiables y pueden ser intercambiados en la práctica clínica. La intercambiabilidad garantiza al paciente y al profesional de la salud que puede sustituir el medicamento original por el multifuente intercambiable sin perjuicio de los estándares de calidad, seguridad y eficacia, evitando así efectos negativos que solo perjudiquen la salud de los pacientes. La falta de eficacia de un medicamento también debe ser considerado como un evento adverso, ya que no cumple con el efecto terapéutico deseado, lo que podría conllevar a ciertas complicaciones o que no se resuelva la enfermedad oportunamente, afectando directamente la salud de los pacientes. Para desarrollar estos estudios de intercambiabilidad, los estudios de bioequivalencia, los estudios de bioexcepción, necesitamos y trabajamos con guías internacionales. Estas guías internacionales han sido dispuestas por nuestra autoridad DIGEMIT para que sirvan como ejemplo y para que se puedan seguir sus pautas para poder desarrollar los diferentes estudios. Estas también sirven como sustento porque cada producto tiene una particularidad diferente. Tipos de estudios para demostrar la intercambiabilidad. Nuevamente, ahora hablamos. El equivalente terapéutico lo hemos obtenido a partir de estudios que se han desarrollado en comparación de un medicamento multifuente con un medicamento innovador. Al hacer la comparación de estos productos, yo puedo optar, dependiendo el tipo de molécula o el tipo de producto, por desarrollar estudios in vivo, estudios en voluntarios sanos. Estos estudios son los estudios de bioequivalencia, pueden ser estudios farmacodinámicos, estudios clínicos comparativos. Y estos estudios van a depender del tipo y forma farmacéutica de cada producto. Por lo general, el estudio in vivo más desarrollado es el estudio de bioequivalencia. Los estudios in vitro, el estudio in vitro está basado en la bioexcepción y la bioexcepción está basada en el sistema de clasificación biofarmacéutica y proporcionalidad de dosis. Más adelante veremos a qué se refiere cada una de ellas, pero ambas están relacionadas a la disolución de los medicamentos en el organismo. ¿Qué medicamentos requieren equivalencia terapéutica in vivo? Medicamentos para administración oral de liberación inmediata, como se los había mencionado, con acción sistémica, cuando se dan uno o más de los siguientes criterios. Medicamentos de uso crítico, ventana terapéutica estrecha, evidencia documentada de problemas de biodisponibilidad relacionadas a los ingredientes farmacéuticos activos o a sus formulaciones relacionadas a problemas de disolución, evidencia científica de que los polimorfos de los activos, los excipientes o los procesos farmacéuticos empleados en la manufactura podrían afectar la bioequivalencia, medicamentos no orales y no parenterales diseñados para actuar mediante absorción sistémica como parches transdérmicos, supositorios, gel de testosterona, anticonceptivos insertados en piel y otros.
productos de combinación a dosis fija con acción sistémica, donde al menos uno de los IFAs o ingredientes activos requiere estudios in vivo. Medicamentos diferentes a soluciones para uso no sistémico, por ejemplo, para aplicación oral, nasal, ocular, dérmica, rectal, vaginal y concebidos para actuar sin absorción sistémica. En estos casos, la equivalencia se establece a través de estudios comparativos clínicos, farmacodinámicos y otros. ¿Qué es un estudio de bioequivalencia? El estudio de bioequivalencia es un concepto farmacocinético que consiste en la comparación de la biodisponibilidad de dos fármacos. Un fármaco multifuente que será comparado con un medicamento de referencia o un innovador. Los parámetros farmacocinéticos que se miden son el tiempo máximo, la concentración máxima y el área bajo la curva. Lo que medimos en el estudio de bioequivalencia es en qué tiempo se alcanza la concentración máxima a partir de la absorción del medicamento. Y el área bajo la curva lo que mide es el momento desde que se administra el medicamento hasta que se elimina el mismo. ¿Cuáles son los fluidos biológicos que podemos utilizar para poder medir la concentración del medicamento? Puede ser en sangre, puede ser en plasma, puede ser en suero, puede ser en orina. Veo que están levantando la mano, no sé si es ahora lo vemos o después. Como usted prefiera, doctora. Si gusta, podemos ¿podríamos hacerlo al final. esperar, por favor? ¿Perdón? ¿Podríamos responder las preguntas al final, por favor? Sí, sí, por supuesto. Ok, Chicos, si alguien gracias. tiene alguna pregunta, las escribe en el chat, por favor, y al final las vamos a responder todas. Ok. Entonces, objetivos y etapas de un estudio de bioequivalencia. Aquí les voy a presentar el objetivo de un estudio real de bioequivalencia hecho a un producto. ¿Cuál es el objetivo del estudio? Evaluar comparativamente la biodisponibilidad de dos productos que contienen oxalato de escitalopram, comprimido recubierto de 20 miligramos, a fin de determinar si son bioequivalentes con el objeto de obtener y o renovar el registro sanitario como medicamento intercambiable con respecto al producto de la referencia. ¿Cuáles son las etapas que todos los estudios de bioequivalencia deben de tener? Son tres. Deben de desarrollar son tres. Estos son la etapa clínica, la etapa analítica y la etapa estadística. En la etapa clínica se determina el diseño del estudio, si es aleatorio, si es cruzado, si tiene características de ayuno. Se empieza el reclutamiento de los voluntarios sanos, buscando características similares entre ellos, basados en el género, en la edad, en el peso. La identificación del medicamento de la referencia con el cual se va a comprobar el medicamento multifuente. Se determina también, según la posología, qué cantidad de medicamento va a ser administrado a los voluntarios sanos y en qué periodo. El periodo de limpieza, el periodo cuando ya no, en el organismo ya no se encuentra el medicamento entre toma y toma, el horario de ayuno y alimentación existen dependiendo el tipo de moléculas, se puede determinar si el estudio se debe hacer en ayuno, se debe hacer con alimentos o en ambos casos. El cronograma de la recolección de muestras, el procedimiento para la manipulación de las muestras. La etapa analítica se encarga de procesar el material biológico, que en este caso para este estudio fue plasma. Aquí se cuantifica el activo y se valida el método a utilizar.
Y la etapa estadística es la etapa que con los resultados obtenidos del análisis de las muestras se determinan los parámetros farmacocinéticos que van a determinar si ambos productos, si la comparación de ambos productos determina que el producto sea bioequivalente. ¿Quiénes pueden desarrollar el estudio de bioequivalencia? En el Perú, lo pueden desarrollar los centros de investigación o la CRO, que son la CRO, y que deben encontrarse inscritas en el Instituto Nacional de Salud para la realización de los ensayos clínicos. Aquí ellos realizan la etapa clínica. Y la etapa analítica puede ser desarrollado en centros para el desarrollo de la etapa analítica en laboratorios especializados que deberán ser autorizados por DIGEMIT. En el extranjero, ¿quiénes lo pueden desarrollar? Lo puede desarrollar cualquiera de estas entidades regulatorias o cualquiera de los países donde se encuentran estas entidades regulatorias. Anvisa en Brasil, EMA en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, la Agencia Española, la Agencia del Reino Unido, la Agencia de Suiza, la OMS o cualquier país de alta vigilancia. Entonces, pero también debemos entender que cualquier centro que sea certificado o autorizado por cualquiera de las entidades regulatorias que se mencionan en esta gráfica, pueden realizar estudios de bioequivalencia. ¿Qué significa? Por ejemplo, si nosotros tenemos un centro que queda en Colombia, este centro, si es certificado por Anvisa, los estudios de bioequivalencia serán válidos, los estudios de bioequivalencia realizados en Colombia serán válidos para la autoridad peruana, sin necesidad de que haya una inspección por parte de DIGEMIT a estos centros. Ahora, ¿qué es un estudio de bioexcepción? La bioexcepción precisamente es la excepción de desarrollar estudios in vivo, de desarrollar estudios in vivo. Por lo tanto, es la posibilidad de poder desarrollar estudios in vitro para demostrar la equivalencia terapéutica. Los estudios in vitro pueden estar basados en el sistema de clasificación biofarmacéutica o en la proporcionalidad de dosis. Ambas igualmente tendrán que desarrollar sus estudios de perfiles de disolución complementarios. ¿Qué es el sistema de clasificación biofarmacéutica? El sistema de clasificación biofarmacéutica es un método científico que clasifica los principios activos en base a su solubilidad acuosa y su permeabilidad intestinal. Este método científico es un método que ya está establecido. Consta de 4 clases determinadas por la mayor o menor solubilidad y permeabilidad. Esto está establecido en la OMS, quien determina. Esto no es algo que nosotros tengamos que hacer. Esto nos lo proporcionan las autoridades y nos proporciona la OMS de acuerdo a sus investigaciones. ¿Qué medicamentos pueden optar por el sistema de clasificación biofarmacéutica? Como ustedes pueden observar, puede ser el de clase 1 con alta solubilidad y alta permeabilidad y los de clase 3 que tienen alta solubilidad y baja permeabilidad. Estos acompañados con sus respectivos perfiles de disolución desarrollados en comparación del medicamento multifuente con el medicamento innovador. Los sólidos orales de liberación inmediata con IFA clase 1. Aquellos que tienen disolución mayor a 85%,
liberados, BIF es liberado en 30 minutos, o disolución muy rápida, mayor a 85%, del IFA liberado en 15 minutos, siempre que no contengan excipientes que afecten la absorción del fármaco. Y sólidos orales de liberación inmediata, clase 3, cuya disolución muy rápida es mayor de 85% del IFA liberado en 15 minutos, siempre que contengan los mismos excipientes en cantidades similares que el producto comparado. ¿Qué medicamentos pueden optar por proporcionalidad de dosis? Los medicamentos equivalentes farmacéuticos con distintas dosis de medicamentos con IFAs o activos destinados a ser absorbidos para su distribución sistémica, que hayan sido fabricados en el mismo laboratorio, bajo las mismas condiciones de manufactura y los mismos procedimientos. Estos medicamentos o equivalentes farmacéuticos deben tener farmacocinética lineal en el rango de la dosis terapéutica, tener similar composición cualitativa a las diferentes dosificaciones, similar proporción entre el IFA y los excipientes para las diferentes dosificaciones, la proporción entre los excipientes sea la misma, contenidos muy bajos de IFA, y haber realizado un estudio, aquí es in vivo, para por lo menos una de las dosificaciones del producto, que usualmente es la dosis mayor. ¿Cómo se demuestra la intercambiabilidad por bioexcepción? Definitivamente, al utilizar el sistema de clasificación biofarmacéutica con características de permeabilidad y de solubilidad y la proporcionalidad de dosis, nosotros vamos a desarrollar la comparación de los perfiles de disolución del producto muestra, del producto multifuente con el producto de referencia. La disolución de un fármaco es un prerequisito para la absorción y respuesta clínica que deseamos obtener. Estas pruebas se hacen en laboratorios y lo que se busca es someter una muestra o un medicamento o una tableta en 3 soluciones que simulan los pHs de nuestro organismo y permiten la disolución de los mismos. ¿Cuáles son las consideraciones para desarrollar un estudio in vitro? Primero es que las muestras con las que se va a desarrollar la comparación deben de venir o provenir de una escala industrial. Se debe desarrollar inicialmente un análisis de control de calidad de ambos productos, el de referencia y el multifuente. Y lo más importante para desarrollar esta comparación es que los lotes del producto de referencia y el medicamento multifuente deben poseer al menos 1 año de vigencia antes de su fecha de vencimiento, al momento de realizar el estudio de equivalencia terapéutica. ¿Quiénes pueden desarrollar los estudios de bioexcepción? En Perú lo puede desarrollar el Centro Nacional de Control de Calidad del Instituto Nacional de Salud, laboratorios pertenecientes a la red de laboratorios oficiales, laboratorios fabricantes nacionales que tengan certificación en BPM o BPL, laboratorios nacionales de dedicación exclusiva a análisis de control de calidad con buenas prácticas de laboratorio, laboratorios nacionales que realicen exclusivamente estudios in vitro autorizados por DIGEMIT. Y en el extranjero, igualmente, centros certificados o autorizados por autoridades como Anvisa, EMA, FDA, GEL Canadá, la Agencia Española, la Agencia del Reino Unido, Suiza, la Organización Mundial de la Salud o los países de alta vigilancia. Hablando de los diferentes tipos de estudio que nosotros podemos desarrollar para determinar que un medicamento es intercambiable, también tenemos un estudio comparativo que se refiere a demostrar la equivalencia terapéutica basada en la forma farmacéutica.
Este estudio comparativo compara primero la formulación de ambos productos. La formulación debe ser la misma. La comparación farmacéutica, los parámetros de calidad, como son identificación, uniformidad de dosis, valoración, deben de ser comparados una con otra. Y definitivamente el producto debe haber sido fabricado en un laboratorio que cumpla las buenas prácticas de manufactura. ¿A qué medicamentos aplica la equivalencia terapéutica por forma farmacéutica? Aplica a soluciones acuosas o polvos para reconstituir en soluciones. Por ejemplo, una solución inyectable, un polvo para solución inyectable, siempre y cuando los excipientes cumplan la misma función. Soluciones acuosas o polvo para reconstituir en soluciones orales, como jarabes, tintura, elixir, polvo para solución oral. No deben contener excipientes que afecten la motilidad gastrointestinal o la absorción del fármaco. Y soluciones tópicas, como loción, que deben presentar los excipientes con la misma función. También tenemos soluciones acuosas mediante nebulizador o gotas nasales usadas con dispositivo de uso esencialmente similar, con esencial o similar función en los excipientes. El oxígeno medicinal, soluciones acuosas óticas, soluciones acuosas oftálmicas, y tener en consideración que la función de los excipientes debe ser la misma. Adicionalmente a ello, todos estos tipos de productos que se mencionan, como son las soluciones orales, los polvos para solución inyectable, soluciones acuosas, soluciones de uso óptico u oftálmico, pueden presentar en su formulación algún tipo de diferencia, como puede ser en los preservantes, como puede ser en algún excipiente característico que difiera de la fórmula original del medicamento de referencia, el mismo que deberá ser sustentado basándonos en las guías internacionales para que éste pueda ser aceptado por DIGEMIT como un medicamento intercambiable. ¿Quiénes pueden desarrollar el estudio terapéutico, la equivalencia terapéutica basada en la forma farmacéutica? Laboratorios certificados en buenas prácticas de manufactura y laboratorios certificados en buenas prácticas de laboratorio. ¿Cuáles son los criterios para determinar la exigencia de intercambiabilidad? ¿Cómo es que está haciendo nuestra autoridad para determinar cuáles son aquellos o cuáles serían los primeros que deberían, por exigencia, demostrar su intercambiabilidad? Esto está basado en el riesgo sanitario. Y los primeros que deben demostrar la intercambiabilidad son aquellos medicamentos de riesgo sanitario alto. Los medicamentos de riesgo sanitario alto son aquellos con una probabilidad de aparición de complicaciones de la enfermedad amenazante para la vida o para la integridad psicofísica de la persona y o reacciones adversas graves, muerte, hospitalización del paciente, prolongación de la hospitalización, discapacidad significativa o persistente, incapacidad o amenaza de muerte, determinadas por una o más de las siguientes condiciones: una ventana terapéutica estrecha, necesidad de monitoreo de concentraciones sanguíneas para el control e individualización de la dosificación, consecuencias clínicas serias por sobredosificación, toxicidad o subdosificación, falta del efecto, reacciones adversas graves relacionadas con la dosis, la farmacocinética no lineal en el rango terapéutico. Los medicamentos de riesgo sanitario intermedio son aquellos con probabilidad de aparición de complicaciones de la enfermedad no amenazante para la vida o para la integridad psicofísica de la persona y o de reacciones adversas, no necesariamente graves, relacionados a aspectos farmacocinéticos, dosis o concentración dependiente. Y medicamentos de riesgo sanitario bajo,
aquellos con probabilidad de aparición de una complicación menor de la enfermedad y o de reacciones adversas leves, relacionadas a aspectos farmacocinéticos, dosis o concentración dependiente. Con respecto al tema de la obligatoriedad de demostración de intercambiabilidad, DIGEMIT estableció en el 2018 un primer listado de productos con obligatoriedad a demostrar su intercambiabilidad, mediante estudios in vivo y mediante estudios in vitro. La ciclosporina y el micofenolato de sodio son productos que tienen hasta marzo del 2022 para demostrar su intercambiabilidad con estudios de bioequivalencia. Los productos que tuvieron que ser sometidos a estudios in vitro ya debieron haberlo demostrado a marzo del presente año. ¿Cuáles son estas primeras moléculas? La mibudina, sidobudina la mibudina de 150 y 300 miligramos, sidobudina de 300 y 100 miligramos, la mibudina en combinación con la sidobudina y el diazepam. En el 25 o el 24 de marzo del presente año, DIGEMIT dispuso un nuevo listado de productos con exigencia para demostrar su intercambiabilidad. Son 17 moléculas que constituyen 37 productos por las concentraciones que presentan. Pero el plazo para demostrar la intercambiabilidad in vivo, con perfiles de in vitro con perfiles de disolución o in vivo con bioequivalencia, tiene un plazo más corto de lo que tuvieron las primeras moléculas. En septiembre del 2022, todos aquellos productos que tengan que demostrar su intercambiabilidad a partir de un estudio de bioequivalencia tendrán hasta septiembre del 2022 para presentar los estudios en DIGEMIT. Mientras que para los productos in vitro tenemos hasta marzo del 2022 para poder demostrar la intercambiabilidad de estos productos. Hacemos una revisión rápida de cuáles son estas moléculas. Son topiramato, verapamilo, warfarina, ácido valproico, valproato sódico, fenitoína sódica, lamotrigina, levetiracetam, tacrolimus, teofilina, levodopa más carbidopa, levotiroxina, oxcarbazepina, micofenolato de mofetilo, azatioprina, carbamazepina, carbonato de litio y digoxina. Para todos aquellos productos que deben demostrar la intercambiabilidad o deben demostrar ser bioequivalentes, tenemos dos plazos de corte. El primer plazo de corte es la presentación del protocolo de bioequivalencia que se cumple el 25 de septiembre de este año. Y el estudio a término debe ser presentado en septiembre del 2022. En realidad estamos con fechas bastante cortas para poder demostrar la intercambiabilidad de estos productos, pero que se hace necesario en término y en trazabilidad con lo que busca nuestra regulación. En resumen, podemos hablar de las etapas de presentación de los estudios de intercambiabilidad frente a nuestra autoridad. Debo de mencionarles que cuando se solicita demostrar la intercambiabilidad, se solicita un cambio de información, o el trámite que nosotros desarrollamos es cambio de información en el rotulado. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros demostremos que un producto es intercambiable, en nuestros rotulados aparecerá una leyenda que indique medicamento intercambiable.
Pero, ¿qué es lo que debemos hacer para poder presentar un estudio de intercambiabilidad a nuestra autoridad? Lo primero que debemos hacer es solicitar o verificar el producto de referencia, desarrollar el protocolo del estudio, aprobar el protocolo por el Comité de Ética en Perú, con aprobación del INS, opinión y aprobación técnica de DIGEMIT, desarrollar propiamente el estudio, la etapa clínica, la etapa analítica, la etapa estadística, y remitir el protocolo, los resultados y el informe del estudio a DIGEMIT. Lo mismo debemos hacer cuando aplicamos la bioexcepción. ¿Qué debemos hacer? Verificar siempre con quién nos vamos a comparar el referente, presentar la solicitud para la realización de la bioexcepción por proporcionalidad de dosis, tal cual como lo hemos mencionado, o por el sistema de clasificación biofarmacéutico, acompañado del perfil de disolución, adjuntar los protocolos y los reportes de los estudios de solubilidad y las disoluciones, comunicar a DIGEMIT y presentarlo. Y el de equivalencia farmacéutica, debemos solicitar el producto de la referencia, desarrollar los estudios comparativos y presentar esta solicitud ante DIGEMIT. Después de hacer todo este trabajo de poder desarrollar los estudios comparativos, porque la intercambiabilidad significa eso, demostrar estudios comparativos, cómo me comparo como un multifuente con un medicamento innovador, el resultado será la obtención de un medicamento intercambiable. Esto se podrá visualizar con la leyenda de medicamento intercambiable determinada por la DIGEMIT y con la franja verde que ustedes pueden observar. En Eurofarma Perú ya tenemos, y con gusto les presento, el producto Cefalogen ha sido declarado un medicamento intercambiable por DIGEMIT, donde nuestros empaques, ustedes empezarán a ver que nuestros empaques van a tener esta franja verde con la leyenda medicamento intercambiable. Y así progresivamente muchos otros productos. Para terminar, hablaremos de los beneficios de la intercambiabilidad. El incremento en el mercado de medicamentos intercambiables. Contar con un mercado farmacéutico con amplia participación de los medicamentos multifuentes intercambiables que competirán en condiciones más sanas y favorables con los productos innovadores. Establecimiento de un sistema regulatorio y fiscalizador de los estudios de intercambiabilidad y de los centros donde se lleve a cabo. Fomentar la promoción activa de los medicamentos intercambiables por parte del Estado, constituyendo una parte sustancial de la política nacional de medicamentos. Y lo más importante desde el punto de vista sanitario es que la población dispondrá de medicamentos seguros, eficaces y accesibles. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Doctora Elizabeth, muchísimas gracias por la presentación, por la ponencia del día de hoy. Ha estado muy interesante. De hecho, hemos comenzado también rompiendo algunos hitos, algunos esquemas. Hay muchas dudas que seguramente se han aclarado. Y preguntas que también están saliendo. Veo que en el chat, por ejemplo, ahí empiezan a haber algunas preguntas. Antes de leerlas, voy a explicarle a todos los participantes lo que va a pasar en este momento. Chicos, a todos los participantes que están aquí con nosotros, producción está enviando un link de asistencia, que en breve vamos a mostrar cómo pueden llenar ustedes su propia asistencia. Mientras tanto, también pueden hacer todas las preguntas que ustedes deseen acerca de la ponencia del día de hoy para poder hacérselas a la doctora Elizabeth Gutiérrez y que nos pueda atender. La participación o la asistencia, mejor dicho, del día de hoy se va a llenar a través del link que producción va a compartir en este momento en el chat y nos va a mostrar en este momento también qué va a pasar al darle clic. Bien, entonces,
Doctora, le cuento que también hay varios agradecimientos de parte de Ana, de parte de María. Mari también le manda saludos. Muy excelente charla, nos dicen por ahí, excelente conferencia. Ahí, están muy agradecidos los participantes y todas las personas que están desde las farmacias de todo el Perú, gracias a Eurofarma el día de hoy con nosotros. Producción, vamos a compartir, por favor. No, compartimos para que todos los participantes puedan ver cómo llenar sus datos, cómo inscribirse. Muy bien, producción está enviando un link. Y al darle clic a este link, a todos los que están presentes, les va a aparecer esta página, ¿ok? Vamos a repetirlo, producción está enviando un link para que ustedes puedan llenar su inscripción y con esta poder tener su certificado por la fecha de hoy, la segunda fecha, la segunda conferencia, y a esta página es la que les va a aparecer. Ustedes llenan sus datos, como ven acá, su nombre y apellido, después llenan a qué farmacia o institución, desde dónde se están conectando, a dónde pertenecen, después van a tener que poner el celular, ¿sí? Poner su número privado y el correo. A todos los participantes que están viendo esto, les voy a hacer mucho hincapié con respecto al correo y al resto de sus datos. Por favor, mucho cuidado al llenarlos, asegúrense, revisen bien que esté bien puesto el correo para que se les pueda hacer llegar su certificado. Asimismo, sus datos para que se pueda enviar su certificado. Y también ponen la persona que los ha invitado, finalmente solamente le dan clic a enviar. Elenia nos dice que ya te inscribiste. ¿Cómo así te has inscrito antes si recién estamos pasando el link? Recuerda que cada link es nuevo, por favor, así que inscribirse nuevamente en el link que están pasando en este momento. Asimismo, también antes de comentar acerca de la tercera fecha, tercera ponencia, recordar a todos los participantes que para cada fecha hay que inscribirse nuevamente, ¿sí? Por ahí entendemos que quizás hay algunos que, bueno, ya vinieron la primera y dijeron vamos de frente a la segunda. Es importante para poder validar su asistencia y su certificado que se inscriban previamente cuando sale la convocatoria y luego de esto se inscriban durante o al final de la sesión, ¿sí? Por favor, esto mantenerlo para las siguientes 6 fechas que vienen. Recuerden que son 8 fechas que vamos a tener todos del programa de especialización de Eurofarma. Bien, ahora sí, producción, vamos a quitar el compartir y vamos a ir con algunas preguntas que tenemos por acá. A ver, vamos a buscar algunas preguntas que hay en el chat. Doctora Elizabeth, ¿nos acompaña, por favor, para algunos minutitos de preguntas? Sí, claro. Muchas gracias. A ver, por aquí tenía una. A ver, aquí la habíamos apuntado, acá está arriba. Ok, nos preguntan en el chat, ¿cuál es la diferencia entre el equivalente terapéutico y el equivalente farmacéutico, doctora Elizabeth? Ok, entonces, un equivalente farmacéutico es aquel que al ser comparado con un innovador o con un producto de referencia va a tener el mismo ingrediente activo, la misma forma farmacéutica, la misma concentración y la misma vía de administración. Y se convierte en un equivalente terapéutico, ¿correcto? En un equivalente terapéutico cuando se demuestra que es intercambiable, cuando es sometido a estudios de bioequivalencia o bioexcepción. Perfecto, doctora, creo que también está más claro. Les comento también que hay algunas preguntas que son muy parecidas, no vamos a leer todas, sino que estamos escogiendo algunas que creemos que pueden resolver varias dudas. Por ahí también algunas personas nos han preguntado sobre la inscripción nuevamente. Producción, por favor, volver a colocar el link, por favor. Ahí lo está colocando producción nuevamente. Es este link de FOMS que los va a llevar a la página que acabamos de ver en este momento. Tenemos por aquí, a ver, otra pregunta. Sí, a ver, ¿se comercializan, doctora, los productos que han sido aprobados como intercambiables? Sí se comercializan los productos que han sido declarados intercambiables. Deberían comercializarse, ¿ok? ¿Por qué? Porque entiendo que dentro del listado actual que tiene Digimit de productos que han declarado su intercambiabilidad, son productos que no forman parte incluso de los productos obligatorios, sino son otros productos que los administrados han querido demostrar su intercambiabilidad para disponer a la población y a los pacientes productos que tengan equivalencia terapéutica demostrada. Ok, perfecto. Muy bien, vamos a ver si hay alguna pregunta. Estamos subiendo nuevamente el chat. A todos los participantes, si tienen alguna pregunta también adicional, bienvenida. Nos quedan, creo que, espacio para 1 o 2 preguntas más, así que
este es el momento para que pongan todas sus preguntas, resuelvan todas las dudas que tienen. Vamos a ver si encontramos alguna otra pregunta por aquí. Es un gramo intercambiable. A ver, por acá tenemos una pregunta de Gaby. Ceftriaxona, 1 gramo, ¿es un medicamento intercambiable y hay otros, doctora? A ver, Cefalogen, que contiene ceftriaxona, como polvo para solución inyectable, es un medicamento intercambiable. Los otros productos que contienen ceftriaxona, si no han demostrado su intercambiabilidad y no se encuentran dentro del listado emitido por Digemit, no son productos intercambiables. Es interesante también tener bien claro qué productos son y qué productos no son intercambiables, porque también para no afectar la receta que se envía, ¿no? Tenemos una pregunta adicional también, doctora, de Roberto, que nos dice, ¿por qué la diferencia de precios de algunos productos como Itox de 90 gramos y el producto genérico de su propio laboratorio como Heterocovix, que es por los costos de marketing? Nos preguntan por ahí. Definitivamente esto está basado porque algunos productos son de promoción, tienen promoción, tal como son los medicamentos de marca. Muy bien, perfecto. Gracias, doctora. También seguimos recibiendo las felicitaciones, los agradecimientos de Yesenia. Excelente exposición. Estaba interesante, nos dice Reina. Muy bien. A ver, vamos a ver más preguntas. Si tienen algunas preguntas adicionales, también tenemos de agradecimientos de Vanessa, que los temas han estado muy interesantes. No se vayan, que vamos a anunciarles algo acerca de la tercera capacitación, de la tercera sesión. Hay Marcos Celis, nos dice, doctora, consulta, en esta pandemia se está utilizando fentanilo pero por el desabastecimiento, en la práctica clínica usan propofol. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, el tema puntual están intercambiando un medicamento por otro, pero en este caso yo no puedo hablar de intercambiabilidad, ¿ok? La intercambiabilidad se va a dar entre medicamentos que tengan el mismo ingrediente farmacéutico activo, que es el IFA, la misma forma farmacéutica, la misma vía de administración. Probablemente, como causa del desabastecimiento, están viendo un medicamento o están utilizando un medicamento que tiene propiedades similares al producto, pero no podemos hablar de temas de intercambiabilidad, ¿ok? Esto es un tema de práctica clínica por un tema de necesidad y por parte del desabastecimiento. Ok, perfecto. Y parece que tenemos un espacio para una última pregunta. A ver, vamos a ver si... A ver, acá tenemos una más. ¿Los estudios de bioequivalencia son más confiables que los estudios in vitro, doctora? En realidad, lo que nosotros debemos de demostrar es la intercambiabilidad de nuestros medicamentos, ¿ok? Y la intercambiabilidad de los medicamentos se pueden demostrar con estudios de bioequivalencia donde tengan que determinarse qué productos son los que van a ir por esta vía o a partir de este estudio. Y los productos o el estudio in vitro determina también y demuestra la intercambiabilidad de los medicamentos. Ambos estudios son válidos para demostrar la intercambiabilidad. Ambos estudios, perfecto. Hay una más, a veces le robo un par de minutitos más, doctora. Justo ahorita se están animados a hacer algunas preguntas, también me piden que producción repita, por favor, el link de inscripción. Juan Paliza nos pregunta si un medicamento intercambiable tiene los mismos efectos, interesante pregunta, tiene los mismos efectos adversos que el producto innovador. En realidad, un producto intercambiable tiene los mismos efectos terapéuticos y probablemente van a tener los mismos efectos adversos o reacciones adversas. Hay que entender que estamos hablando del mismo activo en la misma forma farmacéutica, en la misma concentración. Por tanto, estamos hablando de que es un producto similar y que definitivamente la formulación de uno con respecto al otro será muy parecido. Muy bien, doctora, perfecto. Vamos a ver si es que hay alguna última. A ver si cerramos ahí quizás. A ver, vamos a ver. Por ahí nos dicen, ¿en Perú se realizan estudios de bioequivalencia o bioexención? Ok. En realidad, los estudios de bioequivalencia en Perú
todavía no se desarrollan. Esto, si bien nuestra norma lo establece, actualmente se encuentran en proceso de poder determinar el centro que podría desarrollar el estudio clínico, porque la parte analítica sí puede ser desarrollada por el Instituto Nacional de Salud. Sin embargo, recordemos que para poder desarrollar un estudio de bioequivalencia necesitamos tener y cumplir las etapas clínicas, la analítica y la estadística. En este caso no lo estaríamos cumpliendo. Y los estudios de biosección sí son estudios que se realizan localmente y lo podemos hacer en un laboratorio de la red, podemos hacerlo en los laboratorios que tienen buenas prácticas de laboratorio o aquellos también que tienen buenas prácticas de manufactura. Eso es viable. Perfecto, doctora. Finalmente, ¿alguna recomendación, algún tip adicional que usted quisiera brindar sobre el mismo tema? Bueno, sí, creo que es importante para todos que empecemos a manejar los conceptos, ¿ok? Y que empecemos a entender lo que significa verdaderamente un medicamento genérico y qué es lo que significa un medicamento intercambiable. Lo que nosotros debemos buscar es siempre verificar y garantizar que los medicamentos que nosotros dispensamos sean medicamentos equivalentes terapéuticos, y la única forma de que esto suceda es cuando demuestren su intercambiabilidad. Ustedes empezarán a diferenciar cuando un producto es considerado intercambiable, cuando empiecen a recibir los mismos productos con esta franja color verde, porque es la franja y el color característico de un medicamento intercambiable, con la leyenda que diga medicamento intercambiable. Perfecto. Una ultimita que está bastante interesante y al final siempre se anima a un tema de conexión. ¿Se me escucha? Ahora sí, Cris. Perfecto, gracias, doctora. Por ahí me estaban preguntando, creo que llegué a leer una última pregunta, doctora. Nos preguntaban que sobre el ISA, no leí bien la pregunta, si nos puede comentar algo del ISA. Ingrediente farmacéutico activo. El IFA, ingrediente farmacéutico activo. Ingrediente farmacéutico activo o principio activo. Ok, perfecto. Seguimos recibiendo los agradecimientos, doctora. Tenemos los agradecimientos de Mary, de Javier, de Modesta, y con eso también quería agradecerle personalmente también por esta gran conferencia el día de hoy, y a los participantes invitarlos a llenar una encuesta que en breve producción va a compartir. Me confirma producción, por favor, cuando lo compartan. Va a compartir sobre la misma conferencia que hemos tenido. Producción, por favor, me confirma cuando haya lanzado la encuesta. Muy bien, yo no la tengo, vamos a ver. Producción me confirma, por favor. En breve va a aparecerle, les explico, en algunos momentos les va a aparecer en su pantalla una pequeña encuesta con 3 preguntas, ¿sí? Para marcar del 1 al 5, que nos cuenten sus expectativas, que nos cuenten cómo les ha parecido la conferencia del día de hoy. Bien, mientras tanto, les voy comentando que la siguiente conferencia, ahí está, producción ya la está enviando en este momento. Muy bien. Mientras tanto, mientras que ustedes van llenando la encuesta, les comento que la tercera conferencia del programa de especialización de Eurofarma es el jueves 24 de junio y va a estar a cargo del especialista Luis Castillo. Así que no se la pierdan, separen la fecha, el viernes 24 de junio, nos encontramos a las 8 p.m. Recuerden, de forma puntual, para que ustedes puedan tener también su certificado. Recuerden, cada fecha tiene su link, así que por favor, si ya estuvieron en la primera o la segunda, vuélvanse a inscribir para poder estar en la tercera, por favor. Esto es muy importante, este paso es muy importante para que ustedes puedan tener su certificado. Volverse a inscribir nuevamente cada fecha, y en cada fecha, al final, les va a llegar el link como estamos compartiendo en este momento. Producción, por favor, vuelva a compartir el link de inscripción, ¿sí? Para que puedan tener su certificado. Bien, recuerden que son 8 fechas. Cada fecha tiene un certificado de participación y al final de todo el programa tienen un certificado anual. Así que muy importante, y por favor traten de estar en todas. Procuren estar en todas las conferencias que vamos a tener para ustedes desde Eurofarma. Bien. Si no hay más, ahí producción está enviando nuevamente el link, lo vamos a dejar abierto un momento para que todos puedan terminar de llenarlo.
Producción, algunas personas me dicen que no llegaron a terminar la encuesta, si se pudiera volver a lanzar. Vamos a ver. Ahí ya la han vuelto a lanzar, me dice, le está apareciendo en pantalla. En pantalla está apareciendo la encuesta en este momento. Ahí marquen estas 3 preguntitas nada más para que ustedes nos puedan dar su feedback, para que ustedes nos cuenten qué les pareció, en qué podemos mejorar, etcétera. Y se van a hacer 3 preguntas. Y con esto nos despedimos, los invitamos a la tercera fecha. Recuerden, jueves 24 de junio, que va a estar a cargo el especialista Luis Castillo. Bien.